Bueno, ya Vicky, ¿partimos o todavía están ingresando gente? Ya puede empezar. De acuerdo. Estimados colegas, amigos y profesionales de la salud de América Latina que están conectados a este webinar, les damos la más cordial bienvenida. Yo desde acá de la región de Valparaíso, con el puerto a mis espaldas, les saludo cordialmente. Y quiero informarles que en esta oportunidad, como ya todos ustedes deben saber, nuestro coordinador de este webinar ha sido el colega César Liendo, neumólogo graduado de la Universidad de San Marcos en Lima, Perú, especialista en medicina interna tanto en Perú como en Estados Unidos y en enfermedades pulmonares, cuidados intensivos y sueño en Estados Unidos. El doctor Liendo es miembro de la clínica multidisciplinaria Ochsner en Luisiana, de la Universidad Estatal de Luisiana. Voy a dejar entonces con ustedes al doctor César Liendo y el webinar en esta oportunidad tiene que ver con los trastornos respiratorios del sueño en los pacientes hospitalizados. ¿Ya? Doctor Liendo, por favor. Muchas gracias, Juan. Es realmente para mí un honor presentar a la doctora Basurto y a Alejandra Lastra en este seminario que va a discutir un aspecto muy importante en la medicina del sueño, el cual es qué hacer con un paciente que se va a su casa eh, o paciente que está hospitalizado y que hay que hacer un diagnóstico de apnea del sueño o de hipoventilación. Y muchas veces hay que tomar algunas decisiones empíricas para mandarlo a la casa. Esto ya lo vamos a discutir posteriormente. De manera de que este tópico está llenando un vacío al- a la medicina del sueño como lo conocemos a este momento. La doctora María Angélica Basurto es internista, neumóloga, jefe del Centro de Medicina del Sueño de la Fundación Neumológica Colombiana de Bogotá y tiene amplísima experiencia en la práctica e investigación de medicina del sueño en Sudamérica y de lo cual me precio haber aprendido muchas cosas de ella. La doctora Lastra Alejandra, que es graduada de la Universidad de Venezuela, del Arauca Vibrador, se ha formado en Estados Unidos y actualmente es profesora asociada de la Universidad de Chicago. Es directora del programa de entrenamiento del sueño y subdirectora del programa clínico del sueño y ha liderado el Comité de Educación de la Academia Americana de Medicina y también ha presidido la Sociedad de Sueño y es miembro de la Sociedad de Sueño de Illinois. Para mí es un gusto. La doctora Basurto, Alejandra también he escuchado 2 o 3 charlas de ella y he aprendido bastante también, pese a su juventud, pero he aprendido de ella también. La doctora Basurto comenzará su primera disertación disecando la evaluación y el proceso diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño en pacientes hospitalizados. Adelante, doctora Basurto. Bueno, pues muchas gracias, doctor Liendo, por la presentación y por la invitación al doctor Juan Carrillo también y al Departamento de Sueño de ALAD. Juan, ¿me confirma si están viendo mi pantalla bien? Se ve perfecto, María Angélica. Listo. Bueno, entonces en los próximos 20 minutos hablaré algo de la evaluación y diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño en pacientes hospitalizados. Estos son mis conflictos de interés que no afectan el contenido de esta charla. Y haré una pequeña introducción del tema. Hablaré de la prevalencia de los trastornos respiratorios del sueño en pacientes hospitalizados, pero me enfocaré
en apnea obstructiva y central. No hablaré de hipoventilación porque es un poco diferente el abordaje, el diagnóstico y la urgencia con la que empezamos el tratamiento. Hablaré de desenlaces y finalmente cómo evaluamos y diagnosticamos, qué herramientas tenemos para hacer esto en los pacientes hospitalizados. Empezaré diciendo que, como todos saben, la apnea obstructiva del sueño tiene una muy alta prevalencia en el mundo y principalmente en los pacientes que tienen ya enfermedad cardiovascular. Y sabemos también que estos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular tienen peores desenlaces si tienen apnea obstructiva del sueño. Y tradicionalmente la evaluación y el diagnóstico de los pacientes con sospecha de trastornos respiratorios del sueño se ha realizado en el ámbito ambulatorio. En el hospital hay varias barreras: el pago por parte de los seguros, lo que nosotros llamamos las glosas, el beneficio, que hay datos que apoyan el beneficio, eh, pero hay también datos contradictorios, y la creencia que, digamos, el diagnóstico en el hospital probablemente no refleja la condición crónica de estos pacientes. Hay argumentos a favor y en contra. Hay algunos a favor, como que la apnea obstructiva del sueño no diagnosticada empeora las condiciones médicas y complica la recuperación, que diagnosticarla en el hospital puede mejorar los desenlaces de estas enfermedades, y que realmente tener el paciente hospitalizado es probablemente un momento oportuno para educarlo y para hacer, por ejemplo, la adaptación, si es el caso, a la presión positiva. También hay argumentos en contra, y es que el medio ambiente hospitalario definitivamente interfiere con el sueño. El ruido de los hospitales, la luz, la condición médica de los pacientes, sus tratamientos, por supuesto, pueden afectar el sueño. Por lo que se podría sobreestimar el IAH por medicamentos, por las condiciones médicas, como mencioné, por alteraciones del sueño, por los edemas en la falla cardíaca, etc. Con respecto a la prevalencia, este es uno de los primeros estudios de la doctora Nancy Collop, 94 pacientes hospitalizados. Ella encontró que 77% de los pacientes tenían un IAH más de 10 con polisomnografía, la mayoría obesos, y como vemos acá en la gráfica, a medida que aumentaba el índice de masa corporal, aumentaba la presencia de apnea obstructiva del sueño. El 60% de los pacientes que tenían IMC normal tenían una de estas tres condiciones: enfermedades neuromusculares, enfermedades intersticial pulmonar o embolia pulmonar. En este estudio que hicieron el cuestionario de Berlín, encontraron que 2 de cada 5 pacientes hospitalizados mayores de 50 años tienen riesgo de tener apnea obstructiva del sueño. Y si la causa de hospitalización es enfermedad cardiovascular, la prevalencia es muy alta. En síndrome coronario agudo, 49%. Y si hablamos de la severidad o de la clasificación de la severidad de la apnea del sueño, 69 en apnea leve, 43 apnea moderada y 25 apnea severa. Y en el ISAC, que es el estudio que probablemente todos conocen en síndrome coronario agudo, encontró, haciéndoles poligrafía a estos pacientes, una prevalencia casi del 50% de un IAH más de 15. Y este estudio, de 19 estudios realizados en pacientes hospitalizados por patología cardíaca, encontró una prevalencia aproximada de 48%, que es muy alta. La mayoría de estudios, o hay muchísimos estudios en falla cardíaca, la prevalencia es también muy alta, 43%. En este primer estudio que ven acá, 75% tenían apnea del sueño, más obstructivo. En este estudio un poco más grande, por el contrario, encontraron más apnea central. Y este estudio que hicimos ya hace unos años en Bogotá, intentamos reclutar 50 pacientes, realmente no fue fácil. Solamente hicimos 16 en pacientes que estaban hospitalizados con falla cardíaca descompensada. Les hicimos poligrafía respiratoria dentro de los 2 primeros días de hospitalización.
sin oxígeno y encontramos que todos tenían apnea del sueño. 75% apnea severa, la mitad de ellos apnea central y 43% de este 50% tenían respiración de Cheyne-Stokes. Y encontramos que los pacientes que tenían Cheyne-Stokes tenían una desaturación mucho peor que los pacientes que tenían apnea central pero que no tenían Cheyne-Stokes. Con respecto al accidente cerebrovascular, la prevalencia también es muy alta, hasta el 70%, y en este estudio de ACV agudo que les hicieron poligrafía encontraron hasta 86% de prevalencia. En cuanto a los desenlaces, podemos decir que los pacientes que tienen apnea del sueño tienen más riesgo de reingresar al hospital a los 30 días del alta, que en falla cardíaca se ha visto que el diagnóstico y tratamiento temprano de la apnea del sueño se relacionó con menos reingresos, menos visitas a urgencias, mejoría de la fracción de eyección. Y en ACV hay bastantes datos que demuestran que la apnea obstructiva del sueño empeora el pronóstico y que si se inicia el tratamiento tempranamente, mejora la recuperación neurológica. En enfermedades respiratorias no hay muchos datos. En este estudio en exacerbación de POC encontraron que si se diagnosticaba la apnea obstructiva y cumplían con el CPAP, tenían menos readmisiones hospitalarias en 6 meses. También los pacientes que tienen apnea obstructiva tienen más días de hospitalización comparados con los que no la tienen. Y el doctor Ferran Barbé encontró un aumento en la estancia en cuidado intensivo por eventos cardíacos en los pacientes que tenían apnea obstructiva. También hay estudios que demuestran que hay más complicaciones cardíacas, más mortalidad. No todos. Este estudio que ven acá en azul les hizo Berlín a pacientes hospitalizados. El 44% tenían alto riesgo de tener apnea y no encontraron diferencias en complicaciones cardiovasculares, reingreso o mortalidad a los 30 días. Y al parecer, los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, además, consumen más recursos. En este estudio con pacientes con infarto con elevación del ST, consumieron más recursos comparados con los que no tenían apnea. Y en mortalidad, aumento de la mortalidad a 30 días. Y en este estudio, con esta gráfica que ven acá, pacientes obesos diagnosticados en la hospitalización y tratados, y los pacientes que cumplían con el tratamiento tenían una probabilidad de supervivencia mucho mejor que los que no cumplían. Pero también se encuentra uno con estos datos llamativos, y es que en este estudio de pacientes con infarto encontraron que la presencia de apnea obstructiva del sueño se relacionó con una disminución significativa de la mortalidad hospitalaria. Y la teoría es que la hipoxia intermitente podría inducir lo que se conoce como un precondicionamiento isquémico. Mortalidad en falla cardíaca, este estudio muy grande. Aquí la curva de Kaplan-Meier, si los pacientes tenían diagnóstico ya sea de apnea obstructiva o central, tenían peor supervivencia que los que no lo tenían. Y si estos pacientes eran tratados, la supervivencia mejoraba con respecto a los que no eran tratados. ¿Y cómo abordar estos pacientes? Pues tenemos cuestionarios, tenemos estudios de sueño y otros métodos. Los cuestionarios son sencillos, sin embargo no han sido validados en esta población hospitalaria. La utilidad probablemente varía de acuerdo a la patología causa de la hospitalización, pero sí definitivamente pueden ayudar a priorizar la evaluación con algún estudio. Hay algunos estudios que han hecho cuestionarios. Este de 513 pacientes les hizo Berlín y encontraron 44% tenían alto riesgo de apnea. Por el contrario, este estudio español encontraron que el Stop Bank tenía una muy pobre discriminación, falsos negativos altos y baja utilidad clínica en pacientes con embolia pulmonar aguda. Este estudio muy grande, muy interesante, del doctor Gonzalo Labarca, 435 pacientes hospitalizados en un servicio de medicina interna,
les hicieron el stop bank. El 80% tenían riesgo de tener apnea obstructiva del sueño y el 40% tenía un stop bank de 5, que es muy alto. Los siguieron a 3 años y encontraron que la mortalidad cardiovascular era mayor en pacientes que tenían el stop bank más de 5 comparados con los que tenían el cuestionario menor de 5. Estudios de sueño. No es fácil hacer estudios de sueño en esta población. Tenemos la polisomnografía tipo 2, las poligrafías y estudios más simplificados. Este estudio del grupo del doctor Eduardo Borsini y Magali Blanco, ellos quisieron ver en realidad la eficiencia de sueño de los pacientes internados comparados con los ambulatorios con polisomnografía tipo 2. Aquí vemos la eficiencia de sueño. La mayoría de los pacientes internados tenían accidente cerebrovascular, pero me quiero centrar en esto que ven acá en el recuadro, y es que comparado los internados con los ambulatorios tenían una prevalencia mucho más alta de apnea del sueño y mucho más de apnea obstructiva grave. Y este es un estudio que hicimos también hace unos años, 181 pacientes hospitalizados por patología médica en la Fundación Cardioinfantil, que es nuestra clínica aliada, 53% mujeres, el 34% de estas pacientes tenían 2 o más de ronquido, pausas respiratorias o somnolencia, y al ser una clínica cardiológica, el 65% de los estudios fueron solicitados por los cardiólogos. Aquí pueden ver el IAH, el IMC, muchos obesos, las saturaciones, y el 80% de estos 181 pacientes tenían apnea obstructiva, el 12% centrales y el 7% tenían un IAH normal. Por supuesto, por la población de la clínica, pues la mayoría tenían patologías cardiovasculares, un pequeño porcentaje enfermedad crónica pulmonar, síndrome de hipoventilación, obesidad e hipertensión pulmonar en estudio. La poligrafía es un método mucho más sencillo, menos costoso. Este estudio les hizo a 152 pacientes hospitalizados poligrafía con el ALICE PBX, y lo interesante de este es que a 72 pacientes le hicieron después polisomnograma aproximadamente a los 3 meses de haber sido dados de alta. Encontraron un muy buen rendimiento de la poligrafía comparado con la polisomnografía. Aquí ven los valores de las curvas ROC, para IAH más de 15, para IAH más de 30. Y una cosa muy interesante de este estudio es que vieron que los que se desviaban, aquí en la gráfica de Blannan-Alban, los puntos negros, era porque tenían apneas centrales en la poligrafía realizada en el hospital, y que cuando se hacía la polisomnografía, la mayoría de estos pacientes disminuía de forma muy importante las apneas centrales. Otra cosa que ellos encontraron es que en hipercapnia, un IAH más de 19 predice el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Este estudio del doctor Naresh Punjabi, poligrafía respiratoria en falla cardíaca hospitalizados, la correlación, hicieron polisomnografía y poligrafía simultánea, la correlación fue muy buena, 0.96, y la diferencia fue de 4.2 eventos por hora, la poligrafía subestimando el IAH. Pero la correlación en la severidad también fue muy buena, y ellos concluyen que la poligrafía es capaz de clasificar adecuadamente la severidad de la apnea obstructiva del sueño en la mayoría de pacientes con falla cardíaca. Y otros métodos, porque como mencionaba, no es fácil hacer una polisomnografía tipo 2 o una poligrafía en un paciente agudamente enfermo. La oximetría es una opción. Este estudio hizo poligrafías en 100 pacientes hospitalizados por falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Definieron apnea obstructiva del sueño con un índice de saturación más de 5 por hora, teniendo en cuenta 4% de saturación. Aquí vemos el índice de saturación
los pacientes que no tenían apnea del sueño y los que sí, y encontraron que el tiempo libre de eventos era significativamente diferente, siendo peor en los pacientes que tenían apnea obstructiva del sueño. Y el futuro yo creo que es los sensores sin contacto. Este estudio recientemente publicado, el dispositivo se llama AN, tiene un dispositivo que se coloca aquí en el tórax y un dispositivo que es un oxímetro. El dispositivo del tórax mide electrocardiograma, mide temperatura, mide acelerómetro triaxial. Y este sensor C que se pone en el dedo mide pues la fotopletismografía y la temperatura. Ellos lo hicieron en 76 pacientes hospitalizados después de tener un ACV simultáneo con poligrafía respiratoria y encontraron que este sensor fue más eficaz que la poligrafía y que tenía una excelente discriminación para diagnosticar apnea obstructiva del sueño. Es un sensor multimodal que tiene la ventaja que no necesita reprocesamiento y no necesita interpretación manual. Y este se llama el Brezo DX, mide sonido de la respiración y respiración. Un estudio del doctor Douglas Bradley en pacientes con ACV. También lo hicieron simultáneo con polisomnografía y después le dejaron el brezo en la casa. Encontraron una excelente concordancia y una área bajo la curva casi perfecta si el IAH era más de 15. Y esta es la pulsoximetría de alta definición, 125 pacientes también con falla cardíaca, simultánea poligrafía por apnea LIN y el oxímetro máximo, y encontraron una concordancia muy buena en apnea moderada severa, un poco peor en leve y en normales. Y este mismo grupo, el doctor Sharma, propone este algoritmo que me pareció interesante y es si un cuestionario o una sospecha clínica alta de estos pacientes, someterlos a una pulsoximetría o poligrafía. Si el índice de saturación es más de 15 o está entre 5 y 15 con un T90 de 20 minutos o más, esto aplica a nivel del mar, probablemente hacer una aclimatación a la presión positiva y confirmar el diagnóstico cuando el paciente esté ambulatorio. Si está normal, un índice de saturación menos de 5, repetir o considerar la evaluación cuando el paciente esté ambulatorio si es que persiste la alta probabilidad clínica. Y si está entre 5 y 15, monitoreo, educación del paciente y lo mismo, considerar la evaluación cuando el paciente esté ambulatorio. Ellos dicen que pues esto no podría ser en pacientes que estén muy enfermos, que tengan pues por supuesto PO2 muy alta, dolor severo, que no duerman por dolor o por su patología de base, alteración del estado mental, encefalopatía, bueno. Y los wearables, bueno, no encontré estos, pues ustedes saben que han sido algunos, la FDA los ha autorizado para sugerir el diagnóstico de apnea del sueño, pero esto ha sido en pacientes ambulatorios, no hay o no encontré estudios que miren si podrían ser útiles en pacientes hospitalizados. Probablemente es un tema pendiente por investigar. Rápidamente nuestra experiencia. Como les mencionaba, la Fundación Neumológica es el servicio de neumología de la cardioinfantil, que es una clínica de cuarto nivel, cardiológica básicamente, de niños y adultos. Empezamos haciendo estudios trasladando los pacientes al laboratorio de sueño, lo cual generó una serie de problemas. Las enfermeras tenían que ir al laboratorio a ponerle los medicamentos.
y muchas cosas nos pasaron hasta que empezamos a usar las polisomnografías tipo 2. em, em- Empezó a subir la demanda de estos estudios solicitadas principalmente por los cardiólogos y llegamos a hacer 70 o 72 en promedio al año. Y después de la pandemia empezó a reducirse. En el 2021 hicimos solo 28, en el 22 28 y el año pasado solamente 15, la mayoría niños, la mitad estaban en la cardio infantil, nosotros hacemos estudios en otras clínicas cuando nos llaman, llevamos los polisomnógrafos tipo 2 y solamente 5 adultos, uno solamente en nuestra institución, el resto son en otras clínicas y el 100% tuvieron un IH más de 5. La razón de la disminución, probablemente las glosas, es decir, los seguros no pagan estos estudios. En conclusión, el momento de la hospitalización es una oportunidad muy valiosa para sospechar y diagnosticar los trastornos respiratorios del sueño, ojalá para iniciar el tratamiento, pero debemos implementar estrategias costo efectivas, usar más métodos simplificados y mm, de pronto mirar que realmente si iniciar el tratamiento tempranamente puede impactar el pronóstico de ciertas enfermedades. Muchas gracias. Su excelente revisión. Al final vamos a tener algunas preguntas. Alejandra, tu turno. La doctora Basurto lo terminó en 22 minutos. Ay, Dije, bueno, te podamos dar 25. súper. Adelante. Este es uno de mis temas favoritos, es el manejo de la presión positiva en pacientes hospitalizados y es más que todo los pacientes hipoventiladores que son reconocidos en el hospital y luego tenemos que como que planear la transición hacia la alta para la casa. Esta es mi agenda. Les voy a mostrar algunas de las consultas que estamos recibiendo en el hospital, algunas definiciones y los dispositivos que tenemos que son un poquito diferentes en Europa, en Latinoamérica, lo que está disponible en Estados Unidos, Canadá. Y les voy a dar unos consejos prácticos para la programación de la ventilación no invasiva de acuerdo a las diferentes patologías, en la EPOC, en el síndrome de hipoventilación obesidad y en las enfermedades neuromusculares. Y una vez que ya vayamos como optimizado el manejo en el hospital, hablar un poquito de lo que pasa cuando el paciente va de alta a su casa. Sí tengo un Astra con un pulmón, pero no creo que nos dé tiempo. Vamos a ver qué tanta energía tenemos. Y sí es importante, últimamente tengo muchos estudiantes de posgrado que vienen de medicina familiar, medicina interna, no son neumólogos, no son doctores de cuidados críticos o intensivistas y trabajan en hospitales privados y como saben, el grupo de los hospitales privados, esa es la persona que hizo sueño, los están consultando para manejo de ventiladores en el hospital porque es un tema que no mucha gente maneja bien. Entonces sí me parece súper importante que los especialistas de sueño tengan una idea de cómo manejar esto, porque puede ser que ustedes sean los únicos que están en el hospital que tengan conocimiento de presión positiva de la vía aérea, de estudios de sueño, de hipoventilación, apneas centrales obstructivas y pueden ayudar a los pacientes de esa manera. Entonces, tenemos a un paciente aquí post trasplante de pulmón. Ella me llegó con 2 tanques de esos grandísimos, 16 litros de oxígeno antes, con hipercarbia y por debilidad muscular. La trasplantaron y tuvo complicaciones después del trasplante, incluyendo parálisis del diafragma derecho. Continuamos la ventilación no invasiva en casa. Últimamente hizo rehabilitación y pudo salir del ventilador. Estos son pacientes después de un trasplante cardíaco, tuvo muchas complicaciones, se puso débil, le hicieron una traqueostomía y la consulta es para ahora, ya está más fuerte, podemos
hacer el CAP, tapar la traqueostomía y usar máscara a ver si podemos ventilarlo porque todavía tiene un poco de debilidad del diafragma. Eso es otra de las consultas que estamos viendo. Obviamente, después de cirugías cardiotorácicas grandes, hemos tenido pacientes de trauma. El sur de Chicago es complicadito. Entonces somos un centro de trauma. Entre las heridas por arma de fuego, las secciones altas de la médula, tenemos trauma, vehículos, accidentes, tenemos muchos pacientes que terminan cuadraplégicos y con dificultad que necesitan ventilación, pero que podemos tratar de evitar traqueostomía y mantenerlos con ventilación con mascarilla o con un marcapasos del diafragma. Pacientes con cáncer ambulatorios que necesitan acostarse para hacer una tomografía. Este es un paciente post-polio. Y cada vez que le hacían la tomografía, el pobre hombre se asfixiaba. Entonces mi compañera de Lisa Wolf, que está en Northwestern, me llamó, me dijo, necesito que le pongas el BiPAP cuando está en el tomógrafo. Y tuve que hablar con los radiólogos, los técnicos radiólogos, pero se hizo y de verdad que el paciente ahora puede hacer sus tomografías con su BiPAP y las tolera muy bien. Post-COVID, yo no sé si ustedes han notado, he visto muchísimo parálisis de diafragma unilateral. Se ha visto con influenza y otras enfermedades virales, pareciera ser una mononeuritis del nervio frénico. Y en algunos pacientes se recupera en los 6 meses posteriores, pero hay pacientes que terminan con parálisis permanente del diafragma. Esta es una paciente embarazada con una escoliosis significativa y con dificultad para respirar. Nos llamaron de la parte de obstetricia, que siempre es como que me da terror cada vez que nos llaman de obstetricia. Y pacientes obesos, pero que también tienen radiación en el cuello por mieloma múltiple o por radiación, por cáncer. Entonces, nos llaman que tiene un CPAP, porque todo el mundo tiene apnea de sueño con CPAP. Entonces me llaman, tiene un CPAP y me volteo y veo, es una máquina de ResMed gris, que es claramente un BiPAP. Entonces ya uno puede de verdad que ayudar mucho al paciente y enseñar a los equipos de clínicos del hospital, ¿no? Entonces, hablando del EPOC, es todavía una de las causas principales de muerte a nivel mundial y de discapacidad. Esto es una de las consultas que hemos tenido. Y es para que vean un poquito cómo hago el manejo. Lo que escuchan son mis estudiantes que estamos hablando de la parte de cómo manejar el ventilador. Esta paciente no podía tolerar el BiPAP. Fuimos a la cama, le pusimos la máscara y nos aseguramos que tuviera suficiente presión, porque el problema es que le empiezan con una presión bajita, porque piensan que la intolerancia es porque la presión, mucha presión, pero la intolerancia en algunos pacientes con EPOC especialmente es porque están tan obstruidos, le ponen la máscara de BiPAP con suerte 10/5, algunas veces un CPAP de 5 que le ponen y la pobre gente se está asfixiando. Entonces, claro, yo los voy aumentando el IPAP y la presión de soporte y después el paciente como que, sí, sí, esto se siente mejor y este paciente de hecho se durmió. Yo también veo, cuando estoy haciendo la titulación, no solo los números del ventilador, pero veo cómo está moviéndose la caja torácica, veo que el paciente esté llegando a 0 flujo. Y obviamente los signos vitales, tratamos de bajar un poco el oxígeno, que tiende a estar muy alto porque los pacientes con EPOC les gusta tener el oxígeno. Mucho es porque el flujo del oxígeno, no necesariamente el oxígeno, pero los litros por minuto los ayudan a tener menos disnea. Entonces, parte es como que enseñar al paciente, enseñar a los equipos médicos. También teniendo cuidado, casi se nos muere un paciente de un choque obstructivo porque los residentes le pusieron las presiones altas, pero le pusieron una frecuencia respiratoria muy alta y la paciente no estaba llegando a 0 estaba atrapando aire y se puso bien hipotensa. Entonces, parte es estar pendiente de que el paciente esté también en un estado
seguro, ¿no? Esto muchos hospitales lo hacen en la terapia intensiva. Nuestra terapia intensiva tiene pacientes súper enfermísimos, entonces estamos manejando pacientes más enfermos en las salas normales. Los estudios que empezaron a ver lo de la presión positiva no invasiva en pacientes con EPOC empezaron en los 2000 y fueron los alemanes. Y es interesante porque ellos admitían los pacientes al hospital, les ponían con el BiPAP y aumentaban la presión de soporte hasta que los pacientes ya no podían tolerarla. Una vez que el paciente ya no podía tolerar la presión de soporte, le bajaban 1 o 2 centímetros de agua. Ellos no monitoreaban volumen corriente, que es porque no es tradición, y entonces no es que se manejaban con volumen corriente, sino que veían el trabajo respiratorio, el uso de músculos accesorios, o sea, de manera indirecta. Y lo que demostraron es que la presión alta los pacientes ventilaban mejor, el CO2 bajó mucho más y a los pacientes lo toleraban mejor que la presión baja. Y cuando yo les pregunto a mis estudiantes, ok, ¿cuál es alta y baja? Ya ellos saben que a mí no me gusta 10/5, entonces me dicen 10/5. Entonces le digo, ok, ¿qué tal 14/9? Entonces me dicen, no, eso es alto. Entonces, no, el 14/9, de hecho, en este estudio, en el grupo en la presión baja y en el grupo de las presiones altas llegó a un averaje de 28 centímetros de agua de la presión inspiratoria y a un máximo de 42. Y no solo eso, sino que también tenían frecuencias respiratorias que estaban bastante altas. O sea, prácticamente tomaban control de la respiración y en 3, 4, 5 días que el paciente estaba ya titulado, lo mandaban para la casa y los estudios fueron favorables. Y bueno, el último, este es un estudio que todos conocemos, HOT-HMV, con el doctor Patrick Murphy, que admitió pacientes metió en el estudio pacientes con hipercarbia significativa. Entonces, eso es 52 o más. Estos son pacientes que tenían una exacerbación, fueron tratados y 2 semanas después, todavía, después de haberse normalizado el pH, todavía tenían hipercarbia significativa más de 52. Entonces los mandaron para la casa de manera aleatoria en BiPAP o en nada más oxígeno y terapia convencional y ustedes pueden ver los resultados. Entonces estuve en Francia hace poquito en marzo en una de las conferencias de ventilación y él estaba dando una de las charlas, entonces corrí para tomarme una selfie con el Dr. Murphy. Y ahorita tengo mis estudiantes, uno de mis estudiantes está en Canadá, es un sistema diferente, con menos, a lo mejor, o recursos diferentes y acceso diferente que los Estados Unidos, donde están entrenándose. Yo vengo de Venezuela y de cierta manera también entiendo que en mi Venezuela como que la dinámica de cómo prescribimos, el seguro es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, parte yo creo que no el problema, pero de que no está súper generalizado a nivel mundial es porque los sistemas públicos son tan diferentes, ¿no? Pero en estos estudios en general excluyeron muchísimos pacientes, ¿no? Y los pacientes que excluyeron fueron casi que todos los que yo tengo que ver aquí en el sur de Chicago, obesos, con apnea de sueño obstructiva. Entonces, cuando yo estoy evaluando si un paciente califica de acuerdo a las guías clínicas actuales, no necesariamente es el paciente que fue estudiado en estos estudios clínicos, ¿no? Entonces hay que tomarlo de cierta manera como una recomendación también de los expertos. Pero en esta conferencia de Francia, justamente, con la doctora Duberman estaba explicando, ellos están evaluando también su registro de pacientes. A ver, en la vida real, dónde están las clínicas, los hospitales, quiénes se benefician de la ventilación no invasiva y hay unos resultados preliminares que indican que son los pacientes con EPOC que tienen comorbilidades, que son obesos, exacerbadores y obviamente con hipercarbia. Entonces, el paciente que es el tradicional pink puffer, el soplador rosado, el enfisematoso flaquito, que está súper hiperinflado.
que está hipercárbico, pero que no exacerba, que no viene al hospital, esos pacientes no se beneficiaron tanto en este grupo de pacientes que están estudiando. Y esa data la van a publicar pronto antes del final del año, entonces vamos a poder entender un poquito más el fenotipo de los pacientes que se benefician, que los mandemos para la casa con un BiPAP. Entonces, claro, a mí me llaman, tengo una paciente con claramente ebótica, que tiene un atrapamiento de aire significativo, hipercarbia de 65. Estos son pacientes que están readmitidos al hospital constantemente. Entonces, esos pacientes yo peleo para mandarlos para la casa con su equipo de BiPAP, porque son los pacientes que en los estudios se benefician. Y vemos que parte de nuestro rol como especialistas de sueño es entender también que durante el sueño estos pacientes empeoran y empeoran más en ciertas partes como sueño REM. Entonces, tomar en cuenta eso también para el tratamiento es importante. Aquí hay otro paciente que nos llamaron. Este es un paciente que no necesariamente cumple las guías clínicas porque el CO2 estaba, vamos a decir, como en 54 y tenía gripe, tenía flu, entonces no puedo decir necesariamente que la paciente está crónicamente hipercárbica. And that's just after Yo entré al cuarto cuando ella había moving, caminado right? de la silla a la cama. Esos son 3 pasos. Y estaba usando los brazos, los músculos, el cuello, usando la boca para realmente un trabajo respiratorio inmenso. Entonces, yo me pregunto, ¿verdad? De cierta manera, hay que tener cuidado porque uno siempre quiere hacer algo por el paciente y no necesariamente hacerle algo que es mandarle el BiPAP para la casa, es lo que la va a ayudar, ¿cierto? Pero a lo mejor con un poco de apoyo de presión positiva, el trabajo respiratorio puede disminuir y la paciente puede tener mejor calidad de vida y disminuir al menos una exacerbación al año o prolongarla más tiempo. Y esto es parte de la discusión que se hizo en Francia. Este año este es mi grupo nosotros tenemos que mantenernos unidos. La gente de sueño, que le gusta la ventilación, porque no somos muchos, hay muchos pacientes, cada vez están aumentando los pacientes porque cada vez están más crónicos, más pacientes están yendo a casa con muchas enfermedades complejas, incluyendo la parte respiratoria. Entonces, mi mentora Lisa Wolf, mi compañera de trabajo que está en el otro programa universitario, en Geisinger, constantemente estamos hablando, intercambiando ideas, qué podemos hacer. Tengo este paciente que está difícil. Entonces, sería bueno que a lo mejor pudiéramos tener esa comunidad también en Latinoamérica para ayudarnos. A lo mejor de una manera más organizada como estos webinars que me encantan. Entonces, este es mi paciente. Mi paciente generalmente tiene POC, ¿sí? Y están obstruidos severos, pero también son el índice de masa corporal de 45 a 50, tienen hipertensión pulmonar, van a diálisis, tienen un marcapasos. Entonces, son pacientes complicaditos. Pero lo que me gustó de cierta manera, y obviamente hay que saber de dónde vienen los estudios, la data y saber las limitaciones. Este es un estudio de los códigos donde se cobran de los seguros en Estados Unidos y vieron que en los pacientes con hipercarbia y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que mandaron en la casa con ventilación no invasiva, tuvieron una reducción de 50% de riesgo de muerte, 30% de riesgo de hospitalización y 50% de visitas a la emergencia. Y sí, no, a lo mejor no es como tal solamente el ventilador como en un estudio aleatorio, multicéntrico, pero sí claramente está indicando que está ayudando a los pacientes. Y en Estados Unidos parte es la máquina y parte es que pueden ir terapistas respiratorios a la casa a ayudar al paciente, ¿no? Entonces es como una combinación, no se puede tomar aisladamente. En nuestros países latinoamericanos o en Canadá o a lo mejor en Europa, si tienen otros sistemas que no incluyen el terapista respiratorio que está haciéndole las máscaras, educando en la casa, a lo mejor ese beneficio se diluye o el beneficio es diferente, ¿no?
Entonces hay que estudiar esas cosas para poder saber dónde hacemos invertimos nuestra energía para ayudar a nuestros pacientes. En cuanto a, vamos a decir, ok, ya sé que está mi paciente, lo han admitido 30 veces o 2, 3 veces el año, está muy sintomático, el CO2, la gasometría está en 52 o más, entonces quiero ordenarle la máquina de BiPAP. O vamos a decir que entró a la UCI, ¿verdad? Estaba en la terapia intensiva y respondió muy bien a la terapia de BiPAP, porque obviamente en la parte aguda generalmente la respuesta es muy buena, o los intuban y después los pasan a BiPAP. Entonces, ¿qué información usamos para yo poner mi prescripción? Primero, tenemos que usar la presión de soporte. Eso es tu arma de tratamiento para que el CO2 le baje a estos pacientes. Entonces yo pongo eso al menos en 8. Generalmente hago algo como que 4, 5 y 14. O vamos a hablar un poquito, hago un poquito más alto la parte respiratoria, el EPAP, y hago 18 sobre 8. Y lo pongo, sí, empíricamente, pero por 5 minutos se lo pongo al paciente y veo cuánto está moviendo de aire de volumen corriente. Y yo calculo cuál es mi goal, qué estoy tratando de que este paciente llegue. Y generalmente los estudios clínicos han demostrado que tenemos que tratar que estos pacientes muevan 8 mililitros de aire por kilogramo de peso predicho. Entonces, la otra parte de eso, aparte del número del ventilador que me está dando el volumen corriente, es ver que la frecuencia respiratoria está bajando, que el esfuerzo está bajando y obviamente hacer un seguimiento en la gasometría para asegurarnos que el CO2 está bajando. Entonces, en esta gráfica podemos ver que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos que asegurarnos que el paciente tenga suficiente tiempo para exhalar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Generalmente, el trigger yo no tengo que ajustarlo mucho en los equipos domiciliarios. Entonces, yo lo dejo en nivel mediano de la sensibilidad. Sí tenemos que hacer que la presurización o el ascenso sea rápido, y controlar el tiempo inspiratorio, el tiempo en el que la presión inspiratoria se mantiene. Entonces le hago un rango de 0.3 a 1 segundo entre el mínimo y el máximo, y en esa ventana el paciente puede ir a la parte de terminar la inspiración de acuerdo a flujo de aire de velocidad como ciclado normal. Entonces, eso también me aseguro que el ciclo sea let me see, high, low, poco sensible, no, muy sensible para cortar la inspiración. Y ustedes me vieron que estaba un poquito como dudando. Cada máquina tiene un poquito nombres diferentes. Entonces sí, a veces me siento con mi máquina, oh, ¿cómo era la Luisa? ¿Cómo era el Vivo? Y tienen gráficas y veo, oh, el concepto es, tengo que asegurarme que la inspiración se acorte. Entonces, con tal de que entiendan el concepto, pueden poder trabajar con cualquier máquina. Y les ponemos una presión, una respiración de backup, la parte de si el paciente no respira, la máquina le va a dar la respiración, porque muchos de estos pacientes han estado con una acidosis respiratoria por meses, ¿verdad? Y entonces, claro, cuando los estamos ventilando, empiezan a ponerse un poco más con la alcalosis y empiezan a hacer pausas respiratorias centrales. Entonces, es bueno tener el backup rate, como la respiración que sea espontánea, pero también controlada por la máquina si el paciente no está tratando de hacer el trigger y desencadenar la ventilación. Entonces, en general, por tip, esto sería la prescripción que yo mandaría a un paciente con EPOC en el hospital para estar preparándolo para ir a casa. Y podría ser una prescripción que usara en casa. Entre estos rangos, importante acortar la inspiración. Están los algoritmos de VAPS, ¿verdad? Está IVAPS, AVAPS, EVAPS. Ya estamos tratando de eliminar la primera letra, porque la primera letra generalmente es la marca. IVAPS es ResMed, AVAPS es Respironics. Entonces, nada más llamarlos VAPS. Y eso quiere decir que es una presión de soporte de binivel
con una frecuencia respiratoria de apoyo, pero la máquina puede ajustarse porque tú le dices, yo quiero que tú te asegures que este paciente esté respirando con 450 mililitros de volumen corriente. Entonces tú lo pones en tu prescripción o en la máquina y la máquina va a ajustar la presión de soporte para asegurarse que ese paciente esté ventilando apropiadamente. Vamos a decir que él está bien, el paciente está respirando por encima del target, entonces la máquina se mantiene en las presiones bajas, las más bajas que uno haya puesto. No le pone como el techo y el piso. Y vamos a decir que el paciente se durmió, fue a sueño REM, tuvo parálisis en los músculos respiratorios, ahora nada más depende del diafragma que está plano por la hiperinflación. Y en ese momento la máquina va a aumentar la presión de soporte para poder llegar otra vez a la ventilación que nosotros queremos, que le dijimos que tenía que hacer. Entonces, de cierta manera, es el mismo tratamiento, son máquinas más costosas. No hay estudios buenos randomizados comparando un VAPS contra binivel nada más de ST en una máquina vamos a decir, el ST del ResMed. Pero hay estudios más pequeños que demuestran que el VAPS puede tener una ventaja. Y la ventaja es esta, ¿no? Ajustarse en sueño REM, ajustarse si se acuestan de espalda o si se enferman. Y también en muchos casos quita el factor humano. Porque uno de los problemas que estamos teniendo es que nuestros técnicos, y yo me entrené así, porque yo empecé como técnico de sueño en mi laboratorio de Venezuela, que lo amo. Y la idea era aumentar el IPAP y el EPAP, el IPAP y el EPAP, y mantener 4, 5 a lo mejor, ¿verdad? Estamos acostumbrados a titular el binivel para apnea de sueño obstructiva, no para hipoventilación. Entonces, mis técnicos de sueño en el laboratorio todavía hacen eso, 25/21. No cambiaron mucho de 18/14, la presión de soporte es la misma, no me estás ayudando con la ventilación. Entonces, si quitas el técnico de esa parte y dejas que la máquina haga el trabajo, en algunos estudios ha demostrado que puede tener un poquito de superioridad. Entonces, si yo quisiera mandar al paciente a la casa con a lo mejor AirCurve STA, el STA, que puede llegar a presiones de IPAP de 30, puede hacer VAPS y todavía es una máquina que no es de soporte vital. Entonces, esto sería a lo mejor lo que yo ordenaría para mi paciente. Les voy a hablar un poquito del EPAP ahora, ¿sí? Estoy Van, tarde. van Ahí. 5 minutos se quedan. Ok, gracias. El EPAP en pacientes con EPOC es importante porque tienen autopip. Ellos están atrapados, tienen mucha presión, no pueden decirle a la máquina que están tratando de tomar el aire. Entonces yo veo eso, si veo que ya están tratando de respirar y la máquina no está detectando que está tratando de respirar, le aumento el EPAP 4, 6, 7, 8, hasta que veo que ya es más fácil para ellos y no están usando tantos músculos accesorios. Entonces eso es algo particular de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora que revisamos los conceptos, esto debería ir mucho más rápido. Pacientes con síndrome de obesidad, hipoventilación, carga mecánica y aparte no están tratando de respirar. Vemos aquí que esta es una de nuestras pacientes, me llamaron, ay, que por favor que el BIPAP para que se vaya para la casa hoy. Voy a ver a la señora y está prácticamente que no responde, no se despierta de dormir. Me traigo mi CO2 del laboratorio de sueño y veo que tiene CO2 en 80. Entonces, ella tenía su Astra, le dije que lo trajera y le ajustamos las presiones. Era difícil de ventilar. Son pacientes obesos mórbidos y me aseguré que la máquina sí estaba dando las presiones, traje un manómetro y al final tuvimos que ponerle presiones que llegaron, como vieron, hasta 30, 35. Y no solo eso, prolongamos el tiempo de inspiración. Entonces, esto es muy importante. No solo es la presión de soporte, también pueden usar el tiempo inspiratorio mínimo para dar más volumen cada vez que toman aire. Estos pacientes son enfermísimos. Si se vienen al hospital con una hipercarbia, 20% muere después de la alta. Entonces, es muy importante que si vienen, están con una exacerbación, mandarlos para la casa con algo, CPAP, BiPAP,
este es un estudio del doctor Moclesi que demostró que si los mandamos para la casa con algo, puede ser CPAP o parece que el binivel es mejor, estos pacientes tienen mejores resultados. Generalmente necesitan EPAPs altos para mantener las bases abiertas y para la apnea obstructiva, generalmente el cuello, y usar también su tiempo inspiratorio, como dijimos. Entonces, en estos pacientes, soporte de presión, el tiempo inspiratorio y asegurarnos también que esté moviendo 8 mililitros es lo más importante. Ahí ven la diferencia que hace prolongar el tiempo inspiratorio mínimo, si pueden hacerlo con su máquina, y asegurarlo que lo haga en los respiraciones espontáneas y por la máquina. El Trilogy Evo, por ejemplo, el Evo no lo hace para la máquina las respiraciones que el paciente está tratando de tomar. Entonces, a lo mejor necesitarían hacer presión controlada en su lugar. Aquí un ejemplo que tienen para la prescripción. Y obviamente apnea de sueño severa es súper común. Quería asegurarme que discutimos los Pickwick Trials porque pacientes con síndrome de obesidad o hipoventilación o de hipoventilación por obesidad que tienen apnea de sueño severa responden con CPAP. Sabemos, 5 años de data no diferencia con binivel. Pero estos son pacientes que estaban estables, no el hospitalario que estoy dando de alta. Y tuvimos una publicación súper chévere, si la pueden leer, que los mandamos para la casa con la titulación que todavía tenían el CO2 altísimo, hipoxémicos, los pusimos, eran adherentes a la CPAP, regresaron en la misma presión de CPAP que tenían en la casa, a las 6 semanas disminuyó significativamente. Entonces, estos pacientes se pueden reclutar. Este pacientico no, con falla cardíaca, pero resulta que todo el mundo no, pero que ya le hicimos la diuresis, ya está optimizado. Y cuando yo lo veo, ven que el tórax y el abdomen están completamente paradójicos. Tenía una falla diafragmática que nadie le había diagnosticado. El señor no se puede acostar, pero se confunde con ortopnea y fallas cardíacas. Entonces, la ventilación en pacientes con neuromuscular es muy parecida al síndrome de hipoventilación obesidad en el sentido que queremos mantener la inspiración, pero generalmente estos pacientes no necesitan presiones tan altas. Entonces, nada más acuérdense de eso. Quería darles este recurso porque tiene todos los tips. Lo hizo una de mis compañeras en CHEST, Meredith Greer, que trabajamos juntas, entonces pueden escanear el código, lo podemos mandar. Y los dispositivos, por ejemplo, yo no tengo no puedo hacer auto EPAP en no soporte de vida, entonces sí tengo auto EPAP. Eso depende mucho de la región, pero con tal de que ustedes entiendan el concepto, pueden hacer la prescripción. Y un ventilador o de soporte de vida generalmente lo considero en estas circunstancias. Si necesita durante el día, si falló el BiPAP, si tiene mucha disnea o necesitan otras partes del ventilador como la ventilación por boquilla. Entonces, me voy a quedar hasta aquí. Ustedes ya van a poder evaluar el paciente en el hospital, asegurarse que la presión, no solo el IPAP y el EPAP, ahora quiero que pongan el tiempo inspiratorio mínimo, el tiempo inspiratorio máximo, el trigger, el ciclo, para asegurarse que está de acuerdo a la patología y el seguimiento es importante, ¿verdad? Asegurarse que el CO2 está mejor, la oximetría está mejor. Esto se lo digo a mis pacienticos de nuestra clínica de fallo respiratorio. Cuando entré a la consulta el jueves, me quedé como por 2 segundos y ¿qué pasó aquí? Es que ella estaba en la silla de ruedas y él estaba sentada en la del paciente. Entonces, uno de mis pacientes con ELA, y pues les debo mucho a ellos porque uno aprende un montón. Tengo unas láminas de downloads de las máquinas de data espectaculares que podemos hacer otra sesión para discutir eso. Muchas gracias, Alejandra. Realmente muy ilustrativa tu presentación. Yo creo que vamos a tener que hacer una sesión número 2 para ver curvas. Si alguna persona estaría interesada en hacer una pregunta vía chat o vía Q&A, sería interesante. Yo tengo algunas preguntas para la doctora Basurto también y la doctora Lastra. Nadie está escribiendo en el chat. ¿Alguien que quiera levantar la mano para
darles la autorización del micrófono. Eh, un poco ahí. Bueno, doctora Basurto, si hay una persona que se llega a la conclusión peregrina de que tiene apnea del sueño, no tiene hipoventilación y hay que mandarlo a la casa, ¿cuáles son las limitaciones logísticas que usted tendría en Colombia y las limitaciones logísticas que tú tendrías en Chicago, Alejandra? Doctora Basurto. En Colombia, el CPAP y el BIPAP está cubierto por la seguridad social, pero toma su tiempo. Alrededor, antes de este gobierno, digamos, era más o menos un mes. Ahora se está tardando hasta 3 meses. Entonces, si el paciente quiere queremos que el paciente salga del hospital con un CPAP, realmente lo tiene o que comprar o que alquilar. Ya para ventilación puede ser un poco diferente porque pues puede uno justificar que es vital, pero para apnea del sueño ese es el tiempo que se tarda. Alejandra, En mi caso, tengo que tener el estudio de sueño y hacer el estudio de sueño en el hospital es complicado. Nosotros usamos los watchpads en el hospital. Si el paciente tiene mucho oxígeno, hago de cánula nasal un NOMAD. Usábamos Apnea Link en otro hospital, también funcionaba bien, pero es difícil que el equipo médico no haga un desastre con el estudio de sueño en la noche. Los despiertan para bañarlos a las 3 de la mañana, le levantan le prenden la luz. A veces le hacen el estudio de sueño y le ponen la máquina de BiPAP mientras yo le estoy haciendo el estudio de sueño diagnóstico. Entonces hay que repetirlo, requiere muchos recursos. Yo he estudiado esto antes de mi vida en la Universidad de Chicago, como 300 pacientes, el seguimiento es como 20% de los pacientes llegan a la clínica después. Entonces, tenemos que trabajar en la conexión del hospital a la casa y es difícil. Una vez que ya yo tengo el estudio de sueño, generalmente no es tan difícil ordenar la máquina y que la arreglen en la casa para que el paciente la reciba. Juan, tú tienes dos preguntas, una para la doctora Basurto y otra para Alejandra. Sí, ¿Podrías hacerla brevemente? de acuerdo. Doctora Basurto, mi pregunta es si usted ha tenido experiencias de tratar pacientes con insuficiencia cardíaca con presión positiva y cuál ha sido los resultados que usted ha visto en la práctica clínica. Juan, pues mi experiencia es que con CPAP muchos no alcanzan a bajar el IH a las metas. Persisten las apneas centrales, usualmente en la altura funciona bastante bien el oxígeno, CPAP y oxígeno, pero en algunos casos no es suficiente. Algunas veces terminamos con BiPAP-ST o ventilación servoadaptativa si el paciente pues no tiene una presión de eyección tan baja. De acuerdo. Para la doctora Lastra, eh, yo estoy a cargo del programa de ventilación no invasiva domiciliaria en mi hospital y he tenido a veces que hacer ajustes en los equipos de los pacientes y me he basado en varios de ellos en realizarles titulaciones con equipos automáticos, con presiones autoajustables, que luego utilizo para ajustar las presiones de mi paciente cuando están en modo barométrico, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, la otra experiencia que he tenido es que he visto mejores resultados tanto en calidad de sueño como en la oximetría nocturna
en pacientes tanto con síndrome de obesidad, hipoventilación, como en pacientes con enfermedades neuromusculares, cuando les coloco en modo VAPS. Voy a recoger su proposición. VAPS, ¿ya? Porque si digo IVAPS, ya sabe cuál es la marca. Pero esa es la marca. Y la verdad es que incluso yo me he sorprendido porque mejora la calidad del sueño, por lo menos medida subjetivamente por parte de los pacientes. Me dicen, doctores, que es otra cosa. Ya, ahora sí duermo bien. Segundo, que la curva de oximetría mejora también de manera significativa, ¿ya? Eh, entonces, esa ha sido la experiencia. No son muchos pacientes, deben ser unos 5, pero la verdad es que me ha sorprendido, ¿ya? Ahora, coincide que son pacientes que tienen, muchos de ellos, enfermedades neuromusculares, y además tienen disfunción, varios de ellos disfunción diafragmática, parcial al menos, y pacientes con síndrome de obesidad hipoventilación, ¿ya? Entonces, parece ser que en dos tipos de condiciones patológicas aparentemente muy diferentes, ya hay una respuesta parecida con un modo ventilatorio que no es muy común que sea usado. Quería preguntarle cuál es la experiencia suya al respecto. Am, yo trabajo cercanamente con la doctora Lisa Wolf. Ellos publicaron un artículo con pacientes de una variedad de patologías que usaron OST fijo, titulado en el laboratorio, creo, y VAPS. Y los pacientes que estuvieron en VAPS toleraron mejor, tuvieron mejor calidad de vida y los cambios de la, mm, de la ventilación fueron efectivos y un poco mejor que los de la ST. Es Jeremy Orr y Lisa Wolf. Y tienen como 50 o 60 pacientes y son EPOC, síndrome de obesidad, de hipoventilación por obesidad, y neuromuscular. Entonces me parece que la data apoya lo que usted está diciendo. También en mi práctica clínica, hubo un estudio anterior donde los pacientes tuvieron más despertares cuando estuvieron en el algoritmo, pero me parece que se ha ido adaptando la velocidad de los cambios, las máscaras, de tal manera que ya prácticamente está mejor que la titulación por humanos. Ha sido difícil que mis técnicos hagan la titulación como la máquina lo haría. Entonces, de cierta manera, uno quita el pensador del puesto y la máquina tiene su algoritmo y lo hace muy bien. Y obviamente igualito estamos siendo humanos y los seguimos y le hacemos la oximetría, la capnografía, ¿verdad? No los estamos poniendo en estos algoritmos y olvidándonos. Eso es Ya. importante. Pero yo tengo la misma experiencia que usted. Mm. Muchas gracias. Eh, Existen unas publicaciones, una del grupo de Lorenzo de Filo en Brasil, utilizando un producto Biologics con X, y el grupo del doctor Sharma que mencionó la doctora Basurto. Aparentemente, lo que llaman el oxímetro de de resolución, oxímetro de pulso de alta resolución, es bastante bueno, y básicamente hicieron un estudio para verificar en qué poblaciones no servía, y no servía en personas que tenían una afectación del ODI por una enfermedad pulmonar, por ejemplo, enfermedad cardiopulmonar o enfermedad pulmonar o una enfermedad neuromuscular, por ejemplo. Y la otra cosa que no sé cuál es la expresión, estos pacientes estaban en antiplaquetarios. Bueno, pero digamos, yo sé de que existe ah, la norma de que uno tiene que utilizar por lo menos un estudio 3 o un estudio 1 o 2 para iniciar terapia a presión positiva.
Y además, voy a utilizar una frase mortal que es, en mi experiencia, los pacientes que uno quiere hacer un estudio de sueño, es un no, 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 porque la cama no entra al laboratorio de sueño, la enfermera tiene que, ¿cómo se llama?, que estar para darle los medicamentos en la noche, la enfermera tiene que dejar los pacientes del piso, los técnicos de sueño están crispados por el hecho de que van a tener un paciente sano o un paciente enfermo en su laboratorio. Es decir, esto ya es una opción que no existe. Yo pienso de que todos los procedimientos diagnósticos deben hacerse en la cama del paciente y ser interpretados por gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Porque a menor, como decía la doctora Redline, a menor eh, parámetros, uno tiene que tener más experiencia para tener una interpretación adecuada. No sé si han tenido oportunidad de ver la posibilidad de usar el oxímetro de alto flujo en sus experiencias. Doctora Basurto, le doy la palabra y después. ya. Pues revisando estos estudios creo que es una posibilidad eh, fácil, poco costosa, pero como usted dice, hay que interpretarla con cuidado y como sugiere el doctor Sharma, lo ideal sería como corroborar el diagnóstico cuando el paciente esté un poco fuera de la condición aguda, ¿no? Eso es mi opinión. Sí, yo ahorita estoy peleando por tener los oxímetros en el hospital porque estoy usando los watchpads como para oximetría prácticamente, para algunos de los pacientes. Y el problema es que aquí donde yo practico en Estados Unidos no puedo darle equipo a pacientes para apnea de sueño con oximetría nada más. Entonces, para mí se me dificulta, después hay oximetría y después un estudio de sueño, entonces digo, bueno, para eso hago el estudio de sueño de una vez. Y el estudio de sueño con el Watchpad es prácticamente una oximetría de alta resolución, es lo que yo uso. Pero sí hay que tener cuidado porque yo veo las gráficas y entonces de repente el oxígeno está horrible y sube, ¿no? Y yo, alguien le puso oxígeno a esta persona. Pero mis juniors, los que estoy entrenando, los estudiantes no se dan cuenta de esas cosas. Entonces sí hay que conocer tu hospital, a lo mejor despertaron al paciente. Por ahora, usar los portables, estudios de sueño portables en la cama del paciente, me parece funciona bien en cuanto a la parte diagnóstica, y de calificarlos para equipo en casa, pero sí hay que comunicarle al paciente. Yo tuve pacientes que venían y ni sabía que habían hecho un estudio de sueño. Le dije, ¿usted el estudio de sueño que le hicimos en el hospital? No, no, a mí nadie me hizo un estudio de sueño. Entonces, comunicación y que vayan a la casa sabiendo que tienen que regresar para ver cómo les ha ido con la máquina. Creo que es importante. La oximetría la necesito para mis pacientes de ventilación en el hospital, más que Eh, todo. Los dispositivos RESME tienen la posibilidad en la parte de atrás de insertar un dispositivo y tener la oximetría. ¿Usted lo usa, doctora? Ahí tengo las downloads con la oximetría incorporada. Pero el oxímetro del ResMed que yo encontré en mi laboratorio cuesta $500 cada uno, tengo dos. Y ni siquiera he visto cuánto cuesta el nuevo de Bluetooth de que se conecta con los 11. Y no tengo oxímetro para los ventiladores. Entonces, claro, es costoso y cuando yo voy a mi administración, que le digo, mira, necesito eso, y yo, bueno, sí, pero tengo que ver el budget en el 2800, 1500, cuando ya yo voy a estar muerta, enterrada. Entonces es el costo más que todo lo que me ha prohibido incorporar más. Y lo otro es que si estás limitado a una marca, ¿no? Entonces a veces tengo pacientes con Vivos, Luisa, algunos Trilogies que todavía andan por aquí. Me gustaría tener un oxímetro, los máximos son buenísimos y estoy averiguando a ver, pero también son costosos.
El máximo tiene un oxímetro de pulso de alta resolución también. Perfecto. Yo creo que los conceptos vertidos han sido muy útiles para todos nosotros. Y muchas gracias, Angélica y Alejandra, por su ayuda. César, Sí, César, antes que despida, la doctora Bracho levantó la mano, pero lamentablemente está bloqueado para los asistentes el poder hablar en directo. Yo le pediría a la doctora Bracho que escriba en el chat su pregunta, por por favor. supuesto. Sí. Bueno, parece que la doctora no está ahí atendiendo. Dice Bueno, gracias en el Q&A. Ok. ah, Gracias a ustedes por participar, que es tarde, estamos todos cansados, viernes, pero ok, ok. Muchos saludos a Mauri. Ok. Bueno, Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por su gran presentación y dejo a Juan para que cierre la sesión. sí, vale. Sí, he disfrutado mucho de las conferencias, la verdad, y he aprendido un montón también. Así que les agradezco personalmente a nuestras dos conferencistas de esta noche. Quisiera, antes de cerrar nuestro webinar, recordarles que están abiertas las inscripciones para nuestro primer curso de sueño y BNI, cuyos directores técnicos son el doctor Carlos Franceschini y la doctora Claudia Jontop, ¿ya? Este es un primer curso que se hace con 4 módulos online y un módulo presencial. Por supuesto, los alumnos pueden optar entre hacer solo lo virtual o hacerlo completo con el módulo presencial que se va a realizar en el próximo Congreso de ALAT en Cancún. Quiero agradecer al personal técnico de ALAT que nos ha apoyado, en particular a Vicky, que está con nosotros ahí y nos ha estado apoyando en la realización de estos webinars. Tuvimos una muy buena asistencia. Yo creo que este es un tema que, la verdad, creo que sí interesa a muchos colegas que trabajan en sueño y particularmente colegas que trabajan en hospitales, ¿ya? Vamos a intentar a hacer algún evento dedicado, ojalá exclusivamente a esta temática, con sus diversos aspectos, porque aquí también hay aspectos que dicen relación con gestión hospitalaria, con problemas de salud pública que presentan los sistemas de salud, y hay otros factores también involucrados en este asunto, ¿no? Que convergen obviamente en nuestros pacientes, ¿ya? Reitero nuevamente mis agradecimientos en nombre del Departamento de Sueño de ALAT, a César por su óptima coordinación y a nuestras dos conferencistas, ¿ya? Muchas Gracias a gracias. ti, Juan, y a todos, y al doctor Liendo. Gracias. Listo. Bye. Buenas noches. buenas noches, gracias.